Bien. Buenas tardes, mi nombre es Norma Ríos, soy de la empresa Electromedic y este es el webinar número 25. Hoy tenemos al licenciado Marcelo Alonso, desde la provincia de Neuquén. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Marcelo es bien. licenciado en Kinesiología y Fisiatría, fisioterapeuta, especialista cardiorrespiratorio y jefe del servicio clínica Pasteur de la provincia, de la capital de Neuquén. Hoy nos vas a estar brindando un tema que es kinesiología en la guardia de emergencia en la clínica Pasteur de Neuquén. Antes de saludarte, Marcelo, muchísimas gracias. Quería algunas recomendaciones para cómo va a ser la dinámica de esta presentación. Están todos muteados para que no haya interferencias, pues somos muchos. En caso de que tengan alguna duda, le pedimos que hagan la consulta a través del chat. Al finalizar la charla, el disertante y juntos veremos de responder las dudas que tengan. También está el contacto de Marcelo, en caso de que tengan alguna duda puedan conectarse con él. Está siendo grabado y a partir de mañana va a estar subido en el canal de YouTube de la empresa, que es electromedic.com.ar. Así que bueno, muchísimas gracias, Marcelo, todo tuyo, cualquier necesidad estoy a tu disposición. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ella decía, yo soy kinesiólogo especialista cardiorrespiratorio, pero también fui paramédico durante muchos años en la ciudad de Córdoba capital, y soy instructor de RCP, Primeros Socorrismos y IDEA de AIDER. Por ende, mi relación con la emergencia siempre estuvo de la mano, digamos. Esta charla surgió hace ya un par de años, que cuando Maggie Veronesi, la presidenta de la Sociedad Argentina de Kinesiología, nos vino a visitar a Neuquén en varias oportunidades. Al estar en la institución siempre le llamó la atención la relación que tenía el servicio de emergencias con el servicio de kinesiología, y nos venía pidiendo esta charla, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, cuando me invitaron a dar esta charla, hicimos una búsqueda bibliográfica. A ver, ahí está. Y en esa búsqueda bibliográfica, la verdad que mucho no pudimos encontrar sobre lo que es la kinesiología intensivista en las salas de emergencias. Pertenezco al grupo de Telegram, en el cual hay muchos kinesiólogos del país, y pedí ayuda por ese grupo también para ver qué podíamos encontrar, y me facilitaron estos dos trabajos en los cuales habla de la fisioterapia, no de las terapias respiratorias o terapias de kinesiólogos intensivistas en la guardia. Y en estos dos trabajos que me facilitaron habla mucho sobre la fisioterapia aplicada en la guardia externa, de los pacientes que ingresan a la guardia externa con lesiones musculoesqueléticas. La verdad que no tenía mucha relación con lo que nosotros hacemos, entonces seguimos buscando y mucho no hemos encontrado. En lo que nos basamos para poder aplicar la kinesiología en la guardia externa o en la sala de emergencias, es en este trabajo que hicieron los chicos del Comité de Kinesiología Intensivista de la SATI, en el cual habla de las incumbencias y el rol del kinesiólogo en las distintas áreas, tanto más para las unidades cerradas. Ellos describen las incumbencias del kinesiólogo con la aplicación de cánula nasal de alto flujo, describen las incumbencias del kinesiólogo para la movilización precoz de los pacientes, las incumbencias del kinesiólogo en la ventilación mecánica no invasiva, y las incumbencias del kinesiólogo en la ventilación mecánica de los pacientes que están intubados y ya con el respirador al lado. Bueno, como les decía antes, ¿cómo fueron los primeros pasos pre-pandemia? Esta charla la vamos a separar pre-pandemia y post-pandemia, o durante la pandemia, porque la verdad que ha cambiado mucho el rol de la pandemia, como me imagino que ha cambiado muchas cosas en todos los servicios y en todas las instituciones, en nosotros también nos ha cambiado. ¿Cómo fueron los primeros pasos pre-pandemia? Antes de la pandemia, el servicio de kinesiología era solicitado por teléfono cuando la guardia externa necesitaba algún tipo de tratamiento o algún tipo de asistencia kinésica, o si no, una vez por día bajábamos, algunos de los kinesiólogos que estamos de guardia, bajábamos al servicio de emergencia para preguntar si necesitaban ayuda o si necesitaban que atendiéramos a alguno de los pacientes.
Hay que aclarar que por ahí la clínica en la que trabajamos es una clínica que atiende PAMI, por ende la edad de los pacientes que vemos es una edad avanzada, y a la guardia externa o a la sala de emergencias ingresaban muchos pacientes con insuficiencias cardíacas o insuficiencias respiratorias que requerían el tratamiento kinesio para esos pacientes. Muy bien. Los primeros pasos, ¿para qué interconsultaban los médicos que estaban de guardia en la sala de emergencia? En realidad nos llamaban a los kinesiólogos que hacíamos guardia en la terapia intensiva, que éramos los que bajábamos, cuando tenían que aplicar ventilación no invasiva, cuando tenían que hacer algún tipo de aerosolterapia, cuando necesitaban asistencia para la intubación orotraqueal, cuando tenían pacientes en ventilación mecánica, o algunas evaluaciones neurológicas para que ese paciente sea derivado, prueba de deglución o tratamientos motores. Estas últimas, las pruebas de deglución y los tratamientos motores, hay que aclarar que la clínica Pasteur cuenta con la unidad de stroke, por ende cuando los pacientes entraban a la sala de emergencia para la unidad de stroke, nos pedían a nosotros la evaluación neurológica y las pruebas de degluciones de requerirlo al paciente. El servicio de kinesiología prepandemia estaba organizado de una forma que se fue modificando a medida que surgió la necesidad. Prepandemia éramos 2 kinesiólogos de guardia en clínica médica de 8 a 20, 2 kinesiólogos de guardia en terapia intensiva de 8 a 20, un kinesiólogo de guardia en la unidad coronaria de 8 a 20, y la clínica, el servicio de kinesiología, desarrolló la residencia en kinesiología, por ende siempre tuvimos 6 residentes que iban rotando por las distintas áreas y aparte tenían sus rotaciones externas como pediatría, consultorios externos que no cuenta la institución. Muy bien, cuando llega el COVID-19, la Clínica Pasteur conforma lo que es el comité de contingencia. Este comité de contingencia está formado por los jefes de servicios y nos convoca a nosotros para poder conformar este comité también y ser parte de ellos, en el cual se tomaban algunas decisiones previo a que llegara el COVID. La primera reunión del comité de contingencia fue el 11 de marzo del 2020, todavía los casos en el país no eran muchos, en la provincia no habían casos, pero sabíamos que realmente iba a llegar, no sabíamos cuándo, pero queríamos estar lo mejor preparados para cuando llegue. Por ende, en esas reuniones tratábamos de ver qué posibilidades teníamos para poder mejorar tanto las organizaciones de los servicios como estructuralmente para poder atender a los pacientes que requieren. La Clínica Pasteur tiene varias sedes. Tenemos la sede que se encuentra en el centro de la capital de Neuquén, que es la sede de agudos, el cual está conformada por 25 camas de terapia intensiva, 14 camas de unidad coronaria, 25 camas de terapia intermedia, 47 camas de internación general y 14 camas de emergencia, la sala de emergencias. También tiene la sede del centro de rehabilitación, que cuenta con 60 camas que aplican weaning y rehabilitación neurológica, aparte de todos los consultorios que tiene distribuidos por la capital. Muy bien, cuando nos convocan para el comité de contingencia, todos los servicios nos reorganizamos y nosotros también nos reorganizamos. Después de varias reuniones con Marcela Santini, que es la jefa también del servicio conmigo, reorganizamos un poco el servicio y nos pusimos a armar a ver cómo podíamos distribuirlo, tanto para aumentar la cantidad de kinesiólogos en las áreas, como para aumentar los tiempos que teníamos kinesiología en la clínica. Pasamos a tener 2 kinesiólogos en el sector de terapia intensiva 24 horas, un kinesiólogo en el sector de la guardia externa 24 horas, un kinesiólogo en el sector de clínica médica 24 horas, con un refuerzo de 8 a 20 de otro kinesiólogo, y un kinesiólogo en la unidad coronaria de 8 a 20. Los 6 residentes que tenían rotaciones externas, esas rotaciones externas se cancelaron y esos 6 residentes estaban distribuidos según necesidad en las distintas áreas. A partir de la pandemia de octubre del 2020, el servicio de emergencia no solo cuenta con el servicio de kinesiología para la atención que hacíamos previo a la pandemia, sino que también empezamos a tomar otras funciones dentro de la sala de emergencia. Formamos parte del equipo de traslados dentro de la institución, es decir, cuando los pacientes eran derivados de la sala de emergencia a clínica médica o a terapia intensiva, los acompañaba el equipo tratante, por ende un kinesiólogo también los acompañaba, de ser necesario, y también hacíamos traslados de los pacientes de la institución al centro de rehabilitación. Muy bien. En este gráfico podemos ver la evolución de la cantidad de casos que tuvo la provincia desde febrero hasta junio del 2021. Digamos que se puede ver el final de la ola de la cepa Wuhan y el principio y la zona centro de la ola de la cepa Manaus. En este gráfico podemos observar
En esta hilera vamos a observar las fechas y en esta hilera vamos a observar la cantidad de casos provinciales. Los casos están marcados con estas líneas naranjas, en las cuales tuvo un descenso y después en la cepa Manaus tuvo un aumento significativo. En azul vamos a observar la cantidad de camas y ocupación que tuvo la terapia intensiva de la Clínica Pasteur, tuvo siempre 25 camas ocupadas. En la parte verde vamos a observar la cantidad de casos que tuvo internado y la cantidad de pacientes que tuvo internado el sector de intermedia, siempre tuvo 25 camas ocupadas. Y en la parte naranja, perdón, en la parte amarilla y en la parte rosa vamos a ver lo que es la unidad coronaria y la sala de emergencias. La sala de emergencias vemos que durante la primera ola no tuvo gran cantidad de casos, o manteniendo la internación de esos casos en la sala de emergencias, sino que eran derivados rápidamente, pero en la cepa Manaus, o en la segunda ola, la verdad que fue significativo la cantidad de casos que tuvo la sala de emergencias. ¿Por qué fue significativo? Porque necesitábamos que se liberen camas de terapia intensiva para poder subir los pacientes. ¿Cómo hacíamos para liberar camas de terapia intensiva? Los pacientes que requerían continuar con el tratamiento, pero ya tenían levantado el aislamiento de COVID, eran derivados a la unidad coronaria para poder continuar con el seguimiento crítico del tratamiento. Entonces la unidad coronaria también empezaba a aumentar los casos post-COVID, pero la cantidad de pacientes internados empezaba a aumentar. Eso hacía que se liberen camas de terapia intensiva y nosotros podamos pasar pacientes que requerían ventilación, que requerían unidad cerrada de terapia intensiva y los teníamos ventilados en la guardia externa, en la sala de emergencias, pudieran tener su cama en terapia intensiva. En la segunda ola, la verdad que la cantidad de pacientes que tuvimos en la sala de emergencia fue muchísima, hemos llegado a tener 12 pacientes ventilados simultáneamente, incluyendo algunos pacientes en prono, y hemos tenido 2 casos de pacientes que ingresaron a la guardia, ventilados en la guardia, tratados en la guardia, huiñados o destetados en la guardia y se fueron de alta desde la guardia. Esto era por la cantidad de camas y la demanda que tuvimos de la terapia intensiva y la cantidad de ocupación que tuvo toda la provincia de Neuquén. Bueno, este es un gráfico facilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, en donde podemos observar en el primer gráfico la cantidad de interconsultas o la cantidad de internaciones de los pacientes con COVID hasta enero del 2021. Podemos observar en la primera gráfica que la Clínica Pasteur fue la que mayor cantidad de pacientes atendidos con COVID tuvo, y en ocupación de camas, la Clínica Pasteur de los casos provinciales, vemos acá abajo la ocupación de camas, tuvo el 44,5% de los pacientes que tuvieron COVID de la provincia atendidos en la Clínica Pasteur. Esto hizo que la demanda realmente aumentara muchísimo y que las estructuras se tuvieran que ir modificando. La guardia de emergencias, que tenía 6 camas de shock room, pasó a tener 12 camas de shock room, y todas esas camas eran vestidas con monitor, respiradores y bombas para poder atender a los pacientes. Como podemos observar arriba, tenemos estas imágenes, son de la entrada de las ambulancias, que que dejó de ser una entrada de ambulancias y pasó a ser un sector en donde los pacientes eran aceptados y esperando la atención en el centro de atención respiratoria, que ahora les voy a mostrar un poquito, y tenían bocas de oxígeno porque algunos de los pacientes que esperaban afuera, porque realmente en algunas situaciones habían pacientes esperando afuera en la vereda para poder ser atendidos, los pasábamos a este sector en donde le administrábamos oxígeno y podíamos continuar o comenzar con el tratamiento. Estas fueron las modificaciones que se fueron haciendo durante la pandemia. La verdad que cuando vimos la alta demanda tuvimos que empezar a modificar algunas cosas, así como los servicios, como la estructura. Todo esto estaba a presión negativa para poder disminuir la aerosolización. Observamos cómo el agente de mantenimiento se puso a poder adaptarle a esta entrada de ambulancias para poder llegar a generar esto, que en sillones de diálisis tengamos pacientes con oxígeno y podamos comenzar con el tratamiento. También se generó lo que se llama el Centro de Atención Respiratoria de la clínica. Este Centro de Atención Respiratoria era una entrada aparte que tenían los pacientes que tenían síntomas respiratorios, tocaban un timbre, se comunicaban con un enfermero o con un médico, y ese enfermero o médico los hacía pasar para poder hacer el triage y comenzar el tratamiento. Acá se decidía si el paciente requería internación o si el paciente podía ser seguido por telemedicina o de forma ambulatoria. Esta es la ampliación de la sala de emergencias, que pasó de tener 6 camas a tener
12 camas de terapia intensiva prácticamente, con los monitores, con respiradores y con todo lo necesario para poder soportar esos pacientes. La provincia nos facilitó, nos prestó muchos respiradores, 15 respiradores en total. De esos 15 respiradores fueron con los que aplicábamos ventilación mecánica y también se aplicaba cánula nasal de alto flujo. El servicio de kinesiología era el que distribuía los respiradores en todas las áreas y evaluaba la necesidad de qué equipo en cada una de las áreas para poder darle el mayor funcionamiento y el correcto aplicación de cada uno de los equipos. Como les decía, el comité de contingencia que forma la institución al cual fuimos convocados comenzó a reunirse desde marzo del 2020 hasta la fecha actual, todos los días a las 9 de la mañana, de lunes a lunes, se hacen unas reuniones por Zoom, en la cual están todos los jefes de servicio de todas las áreas de la institución. Nosotros formamos parte de esa sala de situación. En esta sala de situación se decide la derivación de pacientes de un área a otra, o la inquietud que tenga cada una de las áreas para poder trasladar a algún paciente que tengan internado en ese área. El servicio de kinesiología en esta sala de situación manejaba la distribución y disponibilidad de los respiradores. Hemos llegado a tener 48 pacientes ventilados en toda la clínica, es decir, que la demanda de respiradores en las distintas áreas era muy grande y llevaba un trabajo bastante arduo para ver qué respiradores en cada zona para poder darle el mejor respirador al paciente que más lo necesitara. ¿Qué hacía el kinesiólogo en el sector de emergencias? Todo lo que les mostré hasta recién era cuando los pacientes ingresaban por sus propios medios o tocaban el timbre y eran atendidos en el CAR, pero también al ser un centro derivador de la provincia, o al ser nombrado como centro derivador de la provincia, también atendíamos pacientes de otros lugares de la provincia de Neuquén. Nosotros estamos en Neuquén Capital, pero Neuquén Capital tiene muchas ciudades, Neuquén Provincia tiene muchas ciudades grandes cerca de Neuquén, y probablemente hemos recibido pacientes que han estado más de 3 horas arriba de una ambulancia y han requerido tratamiento. Muy bien. ¿Qué hacía el kinesiólogo? No solo atendía al paciente que entraba por la sala de emergencia, sino que también atendíamos a los pacientes que nos derivaban y que tenían ambulancia o vuelo sanitario y que llegaban a la sala de emergencias ventilados, o muchas veces para ventilar inmediatamente. Tomábamos muestras respiratorias, aplicábamos los protocolos de cánula nasal de alto flujo, aplicábamos los protocolos de Pronovigil, asistíamos a la intubación orotraqueal, aplicábamos los protocolos de ventilación mecánica, el protocolo de Prono en ventilación mecánica, y realizábamos el tratamiento que necesitaba cada uno de los pacientes en cada una de las áreas. También formábamos parte, no formábamos, sino que formábamos parte del equipo de reanimación cardiopulmonar. Cuando el paciente tiene una vía aérea asegurada, el kinesiólogo en la sala de emergencia es el que se encarga de la ventilación del paciente en paro cardiorrespiratorio, y eso es tanto en la sala de emergencia como en el resto de la institución. La toma de muestra de secreciones, como les dije previamente, se hacía con los tubos de Lukens, como indican las guías, y se adaptaba al trash care para poder tener la menor aerosolización posible. La muestra respiratoria se le hacía a los pacientes que llegaban a la sala de emergencia ventilados. Los pacientes que venían en ventilación espontánea se les hacía el hisopado para PCR. El protocolo de cánula nasal de alto flujo. Estos protocolos los aplicaba el kinesiólogo en la sala de emergencia, pero el paciente que requería o que estaba bajo el tratamiento de cánula nasal de alto flujo, después, cuando era derivado a alguna de las otras áreas, continuaba con el mismo tratamiento. El protocolo de Pronovigil, también tanto para los pacientes que tenían cánula nasal de alto flujo, que aplicábamos el Pronovigil, como para los pacientes que estaban en ventilación espontánea con Pronovigil. Estos pacientes eran controlados tanto en la sala de emergencia como en el sector de clínica médica. Tienen un monitor en el cual nosotros podemos ver las cámaras de todas las habitaciones y podemos controlar el prono. También están controlados por telemetría. Los monitores están todos controlados por un monitor general en la sala de enfermería. Y los que ven en las mesas de luz de las habitaciones son teléfonos que ellos levantan y se comunicaban con el servicio de enfermería o el servicio de kinesiología, dependiendo qué era lo que necesitaba el paciente. La asistencia a la intubación orotraqueal, la verdad que no encontré fotos que estemos asistiendo a la intubación orotraqueal, pero bueno, esa foto justo es una que la kinesióloga está asistiendo a una traqueostomía percutánea, así que bueno, pero asistíamos en la parte de emergencia, asistíamos a las intubaciones orotraqueal que hacían los médicos.
Los protocolos de ventilación mecánica, tanto lo que era el tratamiento del paciente en ventilación mecánica como el monitoreo de la ventilación mecánica. Tenemos tablas en las cuales marcamos todo el monitoreo permanente de los pacientes que están en ventilación mecánica. Los protocolos de prono en ventilación mecánica, ahí podemos ver una de las kinesiólogas que está a la cabecera del paciente. El protocolo de prono que aplicamos tanto en la guardia como en la terapia intensiva es con 2 sábanas y la rotación del paciente. El kinesiólogo siempre forma parte del equipo de prono. Y los controles y tratamientos para los pacientes que permanecían internados en la sala general eran los mismos para los pacientes que estaban internados en la terapia intensiva. Movilizaciones analíticas, cuidados posicionales, prevención de escaras, todo el tratamiento que aplica un kinesiólogo en la terapia intensiva se aplicaba en la sala de emergencias porque la cantidad de pacientes que teníamos ventilado era mucha. Como les decía, el tratamiento, este es el sector de clínica médica de la institución, que cuenta con 47 camas. El tratamiento que aplicábamos abajo en la sala de emergencia continuaba aplicándose en la sala de cuidados generales, y los pacientes acá se evaluaban y se controlaban también por el servicio de kinesiología para ver su evolución del tratamiento. En la unidad de terapia intensiva, esta es la terapia intensiva de la clínica, en donde contamos también con ECMO, somos en la región uno de los únicos que tienen ECMO. ¿Sí? Teníamos habitaciones cerradas, el aislamiento siempre con EPP. Al principio utilizábamos las máscaras N90, las P100 de 3M, y después utilizábamos los barbijos N95. Como les decía, contamos con ECMO, así que recibimos pacientes que son derivados para ECMO, que se los va a buscar con el equipo de ECMO y se los trae a la institución. Tuvimos una de las pacientes que ingresó a ECMO, fue publicada, fue una paciente embarazada de un embarazo avanzado que se le trató con ECMO y tuvo buena evolución, ella y el bebé, así que ya están los dos bien, pero fue el primer caso de pacientes COVID tratado con ECMO. ¿Y cómo continúa la historia? Es decir, después de haber tenido un prepandemia en el cual había una buena relación, un pandemia en el cual hubo la necesidad de personas, se evidenció la necesidad de personal capacitado en ventilación mecánica y en vía aérea, la verdad que la relación entre el servicio de kinesiología y la sala de emergencia se afianzó mucho más. Entonces hubo una participación conjunta para la asistencia a capacitaciones, una disertación y capacitación para ambos servicios, es decir, nos damos cursos entre distintos temas de un servicio al otro, disertamos juntos, en conjuntos, con la sala de emergencia, algunos temas hacia el resto de las salas de la clínica. Hoy en día hay un kinesiólogo en el pase de guardia y hay un kinesiólogo permanente en la sala de emergencias. Ya tenemos nuestro sector, en donde en la sala de emergencias tenemos un placar, en donde tenemos todo lo necesario para poder trabajar. Así que se puede decir que el servicio de kinesiología antes tenía una buena relación y ahora en la sala de emergencias ya pasó para quedarse y formar parte del equipo de todo. Bueno, y para ir terminando un poquitito, no hay trabajo generado que no sea un trabajo en equipo. La institución cuenta con profesionales de alta calidad, son todos especialistas o residentes, y la calidad humana que tienen y la predisposición que pusieron y el esfuerzo que pusieron durante la pandemia hizo que esta relación se afianzara mucho más y que el trabajo sea mucho más adecuado y perfecto, digámoslo. Y como puse ahí abajo, los logros de las organizaciones son resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. La verdad que no hay más que palabras de agradecimiento para todo el equipo de kinesiología de la Clínica Pasteur por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo hoy en día. No me gusta aplicar mucho de los memes en las charlas, pero bueno, la verdad que esto me gustó, que si en estas imágenes no podemos distinguir quién es el enfermero, el médico o el kinesiólogo, es porque realmente hay un trabajo en equipo con el único objetivo de que al paciente le vaya lo mejor que le pueda ir. Así que muchas gracias y espero preguntas. Gracias, Marcelo. Excelente. Realmente nada que envidiarle a la capital, como le decimos, ¿no? Es, muy, muy bueno el trabajo y realmente, o sea, por lo que comentabas, trabajaban con todos protocolos nacionales e internacionales, o sea, por lo que se ve, uno cuando desde acá, desde el centro del país, piensa que a veces la salud en el resto del país está un poquito, no digo atrasada, pero bueno, que tiene menos recursos. Por lo que veo,
el sur también existe, decía ahí, comentaba alguien, me parece fantástico, muy bueno el trabajo, y como decís vos, el trabajo en equipo, que es lo que esta pandemia nos llevó, ¿no? A reforzar el trabajo en equipo, y que en este equipo de salud todos somos imprescindibles, el kinesiólogo, el médico, el enfermero, todos trabajamos. Yo recuerdo que teníamos, el que estaba adentro, cuando, por ejemplo, cuando ingresaba un paciente con COVID y tenía que ingresar algún profesional, el que ingresaba en ese momento, porque no ingresaban todos al mismo momento, era el que realizaba los procedimientos hasta que no correspondían a su incumbencia profesional, ¿no? Es decir, de alcanzarle el vaso de agua, el médico, de alcanzarle la chata, de pasarle, bueno, todas estas cosas, la comida, el que estaba adentro llegaba la comida y se le alcanzaba, y no importaba quién fuera. Todo eso fue lo que caracterizó esta pandemia, ¿no? Ahí tenemos algunos mensajes. Sandra Vázquez, excelente ponencia, gracias por compartir su experiencia. Sería muy bueno poder aplicarlo en todas las instituciones, incluye mi país. Ella es de Uruguay. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que nosotros tuvimos la suerte de tener una sala de emergencias tener una buena relación con la jefatura y una buena justificación para poder aplicarlo, y eso nos ayudó a que hoy en día tengamos esta relación y que trabajemos en conjunto 24 horas al día. Bien. Daniela Gatti, buena exposición. Felicitaciones por el trabajo realizado, excelente exposición, Gastón Toranzo. Desde Mendoza saluda a Graciela Domínguez. Bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, Marcelo? Bien, excelente, dice Samantha. Gracias por compartir tu experiencia. ¿Cómo, a ver, nosotros aquí en Buenos Aires tuvimos un alto índice de necesidad de profesionales, ¿no? Porque muchos salieron de licencia, muchos se contagiaron. ¿Ustedes cómo se arreglaron, por decirlo criollamente, ¿no? Bueno, por ahí me olvidé de decirlo en una de las diapositivas, pido disculpas, pero hay algo que armamos que la verdad que fue una buena idea, que hasta hoy en día mantenemos, es separar equipos de trabajo. Es decir, en estos equipos que cumplían 24 horas, tratábamos de que estén casi siempre las mismas parejas cumpliendo las 24 horas. Habían kinesiólogos que hacían una semana de día y a la otra semana hacen de noche, como para que si alguno de los dos kinesiólogos se contagiaba, nos aíslen la menor cantidad de personas posibles. También dividíamos los lugares en donde dormían, porque era el momento crítico, ¿no? La noche, y no dormir con barbijo o el contacto que puedas llegar a tener cuando comes. Entonces buscábamos la mayor cantidad de separación que se pueda para dormir y para comer, como para, si había uno contagiado, que el contacto sea estrecho y no tener que aislar más. En la clínica, la verdad que tenemos suerte, porque el 98% de los kinesiólogos son kinesiólogos especialistas o hicieron la residencia, entonces no tuvimos mucho problema en formar gente, porque era muy poca la gente que teníamos para formar en ese momento. Y la verdad que, como dije al final, la diapositiva con la foto de todos es porque el esfuerzo que puso todo el equipo en reemplazarse, en buscarle la vuelta para poder ir a trabajar, hemos hecho hasta 36 horas seguidas para reemplazar a compañeros, y la verdad que eso se logra por ser un solo bloque como equipo, y no puedo decirles más que gracias a todo el equipo, porque la verdad que si no hubiesen sido por esa predisposición y esfuerzo que pusieron, no hubiese funcionado como funcionó, o como funciona, perdón. Bien, ahí siguen saludos. Desde Blanca Presa, excelente charla, gracias por contar sus experiencias, es un gran aporte para seguir creciendo. Soy de Uruguay. Claudia Rocha también, excelente presentación, gracias. Como te decía,
no hay nada, tu charla excelente, la experiencia y mostrar todo lo que se logró, ¿no? Porque en realidad trabajamos un montón todos, o sea, creo que más que nunca. Aquí en Buenos Aires tuvimos un alto déficit de personal, en el sentido de decir que tuvimos que ingresar nuevo personal, aumentar las dotaciones, ¿sí? Por la cantidad de gente que salía de licencia, por riesgo. Pero por suerte se pudo eh, suplir eso. Eso es importante. Y por lo que veía, ustedes también contaron con todo el equipamiento de parte del Estado, ¿no? Que aquí también, por suerte, se pudo lograr. Aumentaron los casos de utilización de cánulas de alto flujo, que bueno, que fue muy efectivo para evitar las intubaciones en los pacientes con todo, porque también aumentaban los costos, no solamente ventilatorios, sino todo lo que es la medicación para dormirlos adecuadamente, bueno, todas estas cosas que mejoró muchísimo las cánulas de alto flujo, y bueno, el que no estaba adecuado a eso, también adecuado, o sea, o no los conocía, como decías vos, se ampliaron los servicios como terapias o intermedia o intensivas, y se colocaron ese tipo de pacientes también, que bueno, que aumentó la experiencia de los que no la tenían, a la fuerza. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que nosotros teníamos una buena cantidad de respiradores, pero la provincia nos facilitó 15 respiradores, de los cuales de esos 15 se podían hacer las 2 terapéuticas, y utilizamos mucho la cánula nasal de alto flujo. Justo ahí Juan Campos hace una pregunta sobre los avances de la CAFO y la aplicación. Nosotros nos basamos en las guías de Network y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados. Se está haciendo un trabajo en el cual se analizan todos los pacientes que hemos tenido con cánula nasal de alto flujo. Hemos tenido mucha cantidad de pacientes en cánula nasal de alto flujo con buenos resultados, como así también hemos tenido con resultados desfavorables, ¿no? Pero bueno, al ser una terapéutica en avance y en continuo avance, nos vamos amoldando a medida que van pasando el tiempo. Sí. Creo que esto nos sirvió a todos, ¿no? A todos, el ámbito de salud, como para incorporar esta nueva estrategia más allá de la patología, ¿no? Es decir, porque antes muy pocos lo conocían, o muy pocos lugares, o muy pocos profesionales. O sea, yo como enfermera, si bien hago terapia, lo conocía pero muy poco, no teníamos tanta frecuencia de utilización, ahora ya somos expertos. Aquí hacen una pregunta sobre, Claudia, ¿tuvieron casos de COVID en pediatría y neonatología? ¿Y cómo lo manejaron en ese caso? La clínica no cuenta con pediatría, así que no sabría decirte en pediatría. En neonatología sé que la mujer que estuvo en ECMO con COVID, el bebé también estuvo en ECMO, estuvo internado, pero realmente es un área que depende de otra parte de kinesiología, así que no sabría decirte, pero los dos tuvieron buena evolución. Sé de ese caso y creo que no hubo ningún otro más en neonatología, más allá de que una madre en maternidad embarazada que ha tenido COVID y lo ha transcurrido de forma pasajera, digamos. Bien, no sé si ya respondiste a esta pregunta de Juan Campot sobre cuánto tiempo de espera a los pacientes con CAFO para ver si responden y qué signos. A ver, se me fue. Sí, ¿y qué signos tomaron como para seguir implementándola? La verdad que nos basamos mucho en el IROX, es decir, el paciente a la hora, si el IROX no mejoraba, ya tomábamos la decisión de cambiar la terapéutica y tomábamos el punto de corte de IROX de la hora de 4,8, el de las 6 horas de mayor a 6 y el de las 8 horas mayor a 7,5, y con esos parámetros íbamos viendo, evaluando al paciente y viendo si lo dejábamos con cánula nasal de alto flujo o lo pasábamos a terapia intensiva o a la guardia para poder ventilarlo. No hemos tenido muchos pacientes que han requerido intubación y que no se ha hecho. La verdad que todos los pacientes que requerían, sé que algunos lugares de Neuquén han necesitado y no han tenido cómo poder hacerlo. Nosotros la verdad que los pacientes que empeoraban con la cánula nasal de alto flujo y necesitaban ventilación mecánica invasiva, los pasábamos a la guardia o a algún sector que pudiera hacerlo y el paciente se intubaba.
en tiempos, para responder la pregunta, en tiempos es lo que comandaba el IROX. Ujú. Bien. Eduardo Javier dice, tuvimos una experiencia similar. La diferencia es que estábamos proyectados antes en la unidad de emergencia, en Mendoza, crecimos tanto hasta tener 8 terapias COVID, además de UCO, RCCB, terapia polivalente en Mendoza. Y sí. Sí, como decía, yo creo que todas las instituciones han tenido que aumentar. Nosotros llegamos a algunas situaciones en las cuales teníamos pacientes afuera esperando ser atendidos y no teníamos a dónde ponerlo, y por eso fue la decisión de la institución de aumentar, de poner esos sillones de diálisis con boca de oxígeno, porque la realidad que estábamos viviendo parecía una película. La verdad que era muy, muy loco entrar a la clínica y ya ver gente afuera esperando en el CAR para poder ingresar, y nosotros ponernos el ambo e ir a atajar lo que podíamos atajar. Sí, aparte, yo pienso, ¿no? Es decir, con las distancias que tienen, es decir, no tienen tantos centros asistenciales tan disponibles como pueden tener en ciudades un poco más grandes, ¿no? Es decir, no sé cuántos tendrán, 10, 15 centros asistenciales. Sí, la verdad que hay varios centros asistenciales entre Uh-huh. lo público y lo privado, pero no se llega a la cantidad de camas provinciales que se necesitarían. La verdad que la provincia de Neuquén, de la parte pública, tiene camas de terapia intensiva, la parte privada también, pero bueno, es muy grande la provincia y hay lugares en donde no hay nada y eran derivados a centros un poco más, ciudades un poco más grandes para poder atajar a esos pacientes. Y Neuquén era el centro de derivación de toda la provincia. Claro. Neuquén capital, perdón. Sí, al ser una ciudad grande. Mm. Bueno, a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más. Igual Marcelo dejó su email en la presentación. Si alguien quiere hacerle alguna consulta por mail, él está disponible. Ahí la está escribiendo, nmgalonzo@gmail.com. Bien, parece que no hay ninguna otra consulta. Así que Marcelo, muchísimas gracias. Bueno. Muy buena la experiencia, gracias por compartirla, muy bien contada y bueno, te agradecemos muchísimo y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero haber sido lo más claro posible. Sí, muchísimas gracias. Un abrazo. Ok. Chao, hasta luego. Hasta luego.